Listo, bueno, es que ricasco. Entonces, bueno, ya me han presentado, no soy Minerva y trabajo en el Departamento de Políticas de la Universidad Javeriana y pues me encuentro también liderando la red de estudios punk latinoamericanos y el proyecto este que les vamos a presentar hoy se realizó en el marco del semillero Música y Resistencia. Un semillero acá en Colombia pues se compone es básicamente un grupo de investigación, pero compuesto por estudiantes. Entonces le voy a dejar a Javier que continúe con la exposición. Hola a todos, a todas. Buenos días. Se escuchan bien y ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, yo también soy profesor de la misma universidad, de la Javeriana, y he hecho parte de este semillero y del proyecto. Efectivamente, lo que vamos a hacer es tratar de discutir los efectos, cómo han sido estos efectos de la pandemia en el circuito punk de Chapinero. Para ello vamos a prácticamente enfocarnos en una estrategia en la que por medio de entrevistas a los propietarios, gestores de estos espacios que forman el circuito, pensemos por ejemplo en salas, en galerías, talleres y demás espacios también que los vamos a explicar más adelante, para entender el lado de la oferta de alguna forma cultural de este circuito y también la participación por medio de una encuesta que hacemos a los públicos, a las audiencias y consumidores que participan en este circuito. ¿Por qué hablamos de circuito? Porque tiene esta participación unas características bastante móviles, de autorreconocimiento, que corresponden mejor que hablar de una escena o hablar de una, eh, no sé, de una industria incluso que podría ser. Así que esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, la parte teórica. El objetivo, como decíamos, es tratar de entender esta intersección de los efectos políticos y económicos que está sintiendo el circuito punk, que prácticamente todos los estudios que se han hecho hasta el momento, al menos durante junio a octubre, que es cuando estuvimos trabajando en esta investigación, se enfocan al nivel más macro o de industria. Creo que algunas de las contribuciones que están en estas sesiones justamente empiezan a abrir el campo de análisis, como sería el caso del trabajo de Elena justamente que nos antecedía. ¿Por qué Chapinero? Bueno, Chapinero es un barrio de arraigo muy cultural, muy bohemio, se podría decir incluso, en el que concretamente se encuentran 23% de los espacios de circulación de música en vivo de Bogotá, como lo podemos ver aquí en rojo, en un censo de la música en vivo que se hizo el año pasado. Es el lugar con más concentración y alrededor de 67% de los músicos viven en este barrio, ¿no? Además, durante 70 años es un sitio en el que tradicionalmente se ha tocado música de distintos géneros y tipos, y obviamente que también tiene una presencia, dado su centralidad en el mapa, digamos, de la ciudad de Bogotá, en el que confluyen distintos tipos de públicos y también se organizan protestas y demás actos de resistencia. Obviamente esto sucede en un contexto mundial que no hace falta explicarles porque ya lo hemos visto en las anteriores contribuciones, pero bueno, en la industria de la música que se proyectaba el 2020 como de récord en recaudación de unos 12 billones de dólares, pero bueno, ahora las pérdidas se estiman alrededor de 9 billones. Obviamente ha seguido creciendo un poco la parte del streaming, sin embargo, aún con eso se ve con estos datos que tenemos acá que la contracción del sector ha sido alrededor del 30% en este año. En el caso colombiano específicamente, las cifras van también por ahí. Este es un reporte de hace como unas cuantas semanas en las que podemos ver la disminución en el empleo del sector artístico y de las industrias culturales, que también están ahí por el 30, casi 40%. Eh, Esto obviamente es en la parte, digamos, institucionalizada, formalizada, que podría ser un porcentaje relativamente pequeño del circuito punk, ¿no? Aquí estamos hablando de empresas o de colectivos que están registrados formalmente y aún así son efectos económicamente bastante duros y negativos. Ha habido también iniciativas para tratar de reactivar el sector. La primera fue como un subsidio de emergencia que consistía en 3 pagos de más o menos 100, 120 euros con muchas condiciones. Pocos artistas lograron acceder a ellos y se ha dedicado como 300.000 millones de pesos en un fondo concursable para distintos tipos de proyectos, que es más o menos como 80.000 euros. Así que los mismos problemas que se ven en Madrid, que hay insuficiencia de recursos y demás, en nuestra propia escala también los sentimos aquí. Bueno, para no extendernos, tampoco voy a hablar mucho del marco teórico. Realmente hay pocos estudios, como decíamos, y la mayoría se enfocan, no sé, al nivel de las cuentas nacionales, efectos sobre el sector terciario, etcétera.
pero creo que es más interesante que pasemos ahora a hablar de lo que teóricamente sí nos interesa, que es esta noción de circuito. ¿Minerva? Sí, bueno, entonces un poco en el trabajo que habíamos hecho, tratábamos un poco de contraponer, ¿no?, la escena contra el circuito. En este sentido planteábamos, ¿no?, como que la escena en los debates que se han hecho, ¿no?, parece que es como un poco homogénea, ¿no?, como que parece ser eso, que todas las personas que participan en la escena pues pertenecen como a la misma o subcultura o contracultura, o bueno, tribu urbana o culturas juveniles o como se le ha llamado, ¿no?, mientras que el circuito creemos que está como más representado en términos de movilidad, ¿no?, como que se puede observar mucho más lo dinámico. Entonces, en este caso, a la hora de hablar del circuito, ¿no?, para que un circuito exista, tiene que haber esas tres condiciones, ¿no? Por un lado, una práctica o una actividad, por otro lado, unas unidades que van a componer como el circuito y, finalmente, una delimitación espacial y temporal que cubre ese circuito, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, así para resumir, estas cuestiones que hay dentro del circuito sería básicamente como la producción, la circulación, el consumo y la creación que ha habido pues, en el punk de Chapinero. ¿Puedes pasar a la siguiente? Por favor, gracias. Entonces, hay un concepto importante, ¿no?, de las personas que se mueven en este circuito, que, como les decía, ¿no?, las personas que hacen parte, como que se movilizan en ese circuito punk, no tienen por qué ser punkeras, ¿no?, pueden pertenecer como a otras contraculturas que son distintas. Pero hay un concepto importante que es el del parche, que yo creo que es algo similar al de las cuadrillas que hay allá en el País Vasco, ¿no? Entonces, básicamente el parche es como este grupo de amigos, ¿no?, que es como el asentamiento este urbano nómada, que es como preponderante en las ciudades y que se va movilizando pues a través como de diferentes barrios. Puedes pasar, Javier, por favor. Entonces, decimos esto, que el circuito, ¿no?, en comparación a la escena, se centra mucho más en lo que son en el dinamismo, ¿no?, y no tanto como en algo homogéneo. Por eso lo que le da vida al circuito es el movimiento. Entonces, de acá surgen como unas preguntas adicionales, ¿no?, que son las que tratamos de dar respuesta en esta investigación. La primera es: ¿qué ocurre con el circuito una vez que el movimiento y la circulación se paraliza debido a las restricciones sanitarias? La segunda pregunta es si estamos ante la desaparición de la territorialidad nómada del circuito punk, ¿no? Como les decíamos, es una territorialidad nómada porque estos parches, ¿no?, estas cuadrillas van moviéndose desde diferentes sectores de la ciudad, y eso, los espacios en los que participan funcionan como una especie como de enclaves, ¿no? Todos estos espacios que forman parte del circuito punk son una especie como de enclaves en la malla oficial como del Estado. Y la última pregunta es: ¿en qué medida se puede sustituir o complementar esta movilidad usando plataformas de presencia remota? Listo. Entonces, bueno, brevemente la metodología es predominantemente cualitativa, aunque también hay algunos datos cuantitativos que nos va a explicar después Javier, que la hemos dividido como en dos unidades, ¿no?, que componen ese circuito. Por un lado estarían como los propietarios de estos espacios o los gestores culturales, donde ahí pues hemos ubicado como bares, librerías, restaurantes, servicios a domicilio de comida, discotecas, casas ocupadas, talleres y ensayaderos, y ahí aparecen, bueno, a las personas y propietarios que hemos entrevistado, y todas estas entrevistas, bueno, se transcribieron y se pasaron por el programa En Vivo, ¿no?, que es un programa para el análisis hermenéutico. Y por otro lado, los públicos o las audiencias se realizó una encuesta anónima a 167 personas, ¿no?, que pues principalmente la circulamos como por Facebook y por WhatsApp, y de ahí es donde obtuvimos algunos resultados en torno a los públicos y las audiencias. Entonces, bueno, para hablar desde los resultados los hemos dividido como en tres. En primer lugar, como vamos a presentarles una cartografía del circuito punk de Chapinero, con los actores que hemos identificado en el circuito. En segundo lugar, vamos a hablar también de la oferta en el circuito punk de Chapinero, que tiene que ver con lo que nos dijeron, ¿no?, como los gestores culturales, los creadores, los propietarios de estos espacios. Y por último, vamos a hablar de los resultados obtenidos en torno como a la demanda, ¿no?, que pues esto tiene que ver sobre todo con la audiencia y con los públicos que hacen parte del circuito punk. Entonces, para hablarles un poco de la cartografía, no sé si se llega a ver acá muy bien, pero bueno, la obtuvimos, bueno, pues con un mapa, ¿no?, ahí de Google Maps, ahí como sencillo. Lo que hicimos fue ubicar los espacios que encontramos en el circuito.
Además, bueno, aquí tienen, ¿no? Pues las categorías que les decía antes, ¿no? Las discotecas, tiendas, restaurantes, casas culturales, ensayaderos, librerías y talleres. Entonces, ahí, como les decía, ¿no? Estos espacios lo que forman son como una especie como de enclaves en este circuito que es nómada, ¿no? En la localidad de Chapinero. En cuanto a la oferta, este análisis, ¿no? Como les decía, lo habíamos realizado a partir de los datos obtenidos con la aplicación de En Vivo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue transcribir eso, las entrevistas, subirlas como al programa, y de ahí nos salen como algunas palabras que son las más repetidas o las más predominantes en las entrevistas que se realizaron. Entonces, hay, por ejemplo, ¿no? Hay dos que se ven como más en grande, bueno, o tres incluso, la de personas, gente, espacio, que eso básicamente nos remite un poco al circuito, ¿no? Porque para que un circuito exista, debe existir en términos espaciales y deben haber personas que asisten allá. Entonces, esto como que un poco refuerza la utilización también de este concepto. En términos muy, muy generales, ¿no? Un poco los resultados que obtuvimos, haciendo este análisis fueron que hay como una preponderancia, una centralidad del concierto a la hora de entender el circuito punk, ¿no? Entonces, en las entrevistas, básicamente, lo que nos dijeron era que, pues, que era necesaria la existencia de conciertos para que existiera el punk. Entonces, bueno, ahí un poco se puede ver como un poco la crítica, ¿no? Que algunas personas decían que para que exista el punk debe haber conciertos, mientras que otras decían que, claro, que ahora en pandemia, al no haber fiesta, al no haber como conciertos, pues se ve como un poco una decadencia y hay un poco una crítica a las personas que asisten a este circuito porque no se involucran en otros temas como políticos, ¿no? Porque piensan que todo va relacionado con la fiesta. Sin embargo, hay algunas palabras que se repiten que tienen que ver con el tema de la solidaridad y el apoyo mutuo, donde se ve que durante la pandemia hubo muchas iniciativas pues, relacionadas con este tema, y hay algunos adverbios que también no sé si alcanzan a ver ahí, ¿no? Como antes y ahora, donde las personas que entrevistamos un poco hablan de esa comparativa, ¿no? De cómo era antes de la pandemia y cómo era pues durante la pandemia. Puedes pasar, por favor. Y ya aquí simplemente tenemos como algunas citas de las entrevistas que, bueno, creo que solo les voy a leer un par para no demorarme mucho. Entonces, en la primera, esta fue Mandrágora, un restaurante vegetariano, ¿no? Que era como, pues con ambiente así punquero, pero que tuvo que cerrar debido a la pandemia. Entonces, en Mandrágora nos decían, entonces, que no se puedan reunir personas impide que haya conciertos y que haya actividades que mantienen, por así decirlo, el punk vivo. De hecho, también teniendo en cuenta que el punk es una cuestión musical y artística, que no se puedan reunir personas, por ejemplo, para ensayar, es también un problema para la escena punk. Entonces, aquí es eso lo que les decía de esa centralidad del concierto, ¿no? O Alterna, por ejemplo, un ensayadero que también tuvo que cerrar durante un tiempo, pero finalmente lograron reabrir. Ahí dicen, ¿no? Que el punk no está para estar haciendo cosas online porque son géneros donde convergen más la unión, pues la gente quiere ir a tomar como una cerveza, disfrutar de las bandas, a cantar, a poguear, etcétera. Listo, Javier. Bueno, gracias Minerva. Del lado de los públicos hicimos esta encuesta que nos contaba Minerva y en cuanto a la característica del autorreconocimiento, pero la fluidez de los circuitos, podemos ver que la mayoría de los y las encuestadas se reconocen como punk porque la música que escuchan tanto grabada como en vivo es predominantemente de ese género, aunque no es la única, ¿no? De modo que también hay esa característica de fluidez, aunque tendríamos un pequeño sesgo muestral que es positivo para nuestra investigación en cualquier caso. Sobre la participación podemos ver que es casi una distribución normal, sin embargo, bueno, con media en más de 3 veces en el año de asistir a los espacios que conforman el circuito punk en Chapinero, con un poquito de sesgo hacia la frecuencia más alta, ¿no? Es decir, de hasta 3 veces por mes, que sería el máximo. ¿Qué tipos de espacios son los que se visitan? Hay una dispersión importante, sin embargo, podemos ver que el principal es una discoteca que no ha podido reactivar sus labores hasta hace poco, pero no como discoteca, sino como restaurante, básicamente. Una librería que sí abrió y es contrastante esto porque ellos empezaron a vender a domicilio desde muy pronto. Y estos otros dos que también son bares, discotecas, con algunas características distintas que ambas han cerrado durante la pandemia, ¿no? Entonces también podemos ver ahí con claridad que en los espacios que más se frecuentaba, pues los efectos han sido sobre todo negativos. Así muy rápidamente, las actividades que se hacían en estos espacios, vemos que asistir a conciertos era lo principal.
algunas que relacionadas a compra de ropa o de comida o tomar algo que no se han podido como retomar. De hecho, el 34% no se ha podido reemplazar porque implican asistir al lugar o encontrarse con personas, y esto sube hasta el 52% si incluimos las que apenas se han podido resolver parcialmente, ¿no? Como asistir a un concierto online o tomar clases, participar en una charla, etcétera, ¿no? Entonces, más de la mayoría apenas parcialmente y un tercio para nada. Esto también lo podemos contrastar con una pregunta que teníamos sobre si lograron continuar durante la cuarentena estricta que duró acá de abril a julio con las actividades. 65% no lo hizo. De entre los que sí lo pudieron hacer, la mayoría fue de manera remota, comprando domicilio, con restricciones y en grupos pequeños o con plataformas de videollamada, ¿no? Sin embargo, esta sustitución es imperfecta. Algunas de las limitaciones que mencionaban en la encuesta pues, son las obvias, de restricciones de movilidad, de protocolos de bioseguridad, temor al contagio, incluso factores económicos. Resuenan con lo que decían en sus entrevistas los gestores, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo solo, que se iba con gente y pues no se puede parchar, nuevamente esa socialización informal. Obviamente estuvieron cerrados, fue la respuesta más frecuente, pero nos vuelve a mostrar esta importancia de la socialización informal y esa participación en espacios de diálogo en los que se da una construcción discursiva que podríamos reconocer como contracultural en cierta medida, en parte porque 14% casi de los participantes afirmaban haber participado en protestas el año pasado. Sin embargo, de una forma un poco más amplia, pues estas prácticas políticas y estéticas, si bien podrían considerarse contraculturales, también tienen algunos factores más relacionados a la edad y, bueno, el circuito punk, porque hacen pues parte de ir a estas discotecas, conciertos, cineforos y actividades que ahí se realizaban. Para ir cerrando, bueno, con nuestras conclusiones, podemos ver que los efectos económicos han sido evidentes y como no sorpresivamente muy negativos. Se han tratado de atender de varias maneras, en algunos casos recurriendo a la ayuda mutua, no solamente de, podríamos decir, clientes, como vendiendo merch, sino también de forma colectiva entre las mismas organizaciones, participando en redes de acopio, etcétera. En la producción no es solo un tema, digamos, estrictamente económico, también las bandas no se podían juntar a tocar y esto también afecta directamente al circuito punk, en tanto la música es central. Y los espacios de circulación y difusión también, por ejemplo, para tiendas independientes que consistían normalmente en ferias y como eventos muy puntuales, no se han podido realizar, y tampoco es que sean tiendas muy grandes que cuenten con recursos para montar su propio canal de ventas, aunque lo han tratado de hacer por redes sociales y demás. Y en el lado del consumo, pues bueno, podemos ver claramente que también ha afectado a la socialización informal, esas características contraculturales que se daban por medio del encuentro, el debate, etcétera, que no se pueden dar por medio de plataformas remotas o en una extensión bastante limitada. Bueno, creo que con eso terminamos casi exactos en el tiempo que teníamos. Muchas gracias por su atención y cualquier otra consulta que tengan, pues las dejamos para la ronda de preguntas o nos pueden escribir también. Gracias. Gracias, es que ricasco, sí, Javier y Minerva. Y con estas tres comunicaciones sí que hemos cogido una primera perspectiva, además, sobre la cuestión de la pandemia y la música. Es decir, Priscila nos ha transmitido el lado positivo, hasta qué punto pues, la música ha servido durante la pandemia para transmitir emociones, pues, sobre todo la incertidumbre ha señalado, y cómo esas emociones se han podido transmitir a través de la música, incluso online. Y luego, pues por parte de Elena y por parte de Minerva y de Javier, hemos tenido los efectos negativos, es decir, los efectos que han tenido sobre los propios circuitos y las actuaciones, es decir, y elementos que no pueden sustituirse efectivamente por las plataformas online. Hay algunos problemas que venían de antes, como ya ha señalado Elena, y hay otros que efectivamente pues, se han acrecentado y se han incrementado a raíz de la pandemia y a raíz del cierre. Entonces, pues hay partes que se pueden sustituir y hay partes que no. Pues para seguir con todo este debate, pues nos avisa una perspectiva además, pues por un lado, en el caso de los efectos del cierre, desde Madrid, desde Colombia,
sobre distintos circuitos, además, y de los efectos positivos, en general, en el caso de Cataluña, pero que puede extenderse más en general sobre el efecto que ha tenido la música en positivo. Vamos a seguir debatiendo sobre todo esto en la mesa redonda y os invito a uniros a la mesa redonda y al debate posterior y a participar en el debate posterior, donde ya tenemos la visión completa. La mesa redonda la vamos a orientar además sobre los efectos ya más concretos en el caso del País Vasco, de Euskal Herria. Para eso tenemos distintos invitados.